Bueno, para hablar un poco sobre el tema de lo que es el acento, nos tenemos que remontar directamente a lo que es la acentuación, ¿no? Para el tema del acento, siempre va a tener unas formas, ¿no? Si yo utilizo un acento, eso tiene que ver directamente con lo que es la acentuación. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la acentuación, en qué caso se utiliza esa acentuación y me permite evidenciar tipo de palabra a la que estoy utilizando, ¿no? Entonces el acento pues me va a permitir encontrar en qué sílaba tónica de alguna forma si se encuentra una tildación o se encuentra una regla ortográfica o una palabra específica para describir. Entonces vamos a hablar un poco sobre esto. Entonces si hablamos del acento nos tenemos que remitir a lo que es la acentuación, ¿no? La acentuación pues siempre nos va a permitir encontrar en qué sílaba tónica se debe encontrar esa tildación o esa entonación. Entonces voy a compartirles un poco de la presentación para que la entendamos mejor. Entonces si hablamos de esa acentuación, vamos a hablar que el acento pues nos va a llevar a la mayor intensidad de voz en una de sus sílabas, ¿sí? Entonces la sílaba donde se le carga la voz, a esta se le conoce como la sílaba tónica. Solo en algunas palabras se les puede agregar tilde. Y ahí vamos a encontrar si son palabras agudas o si son palabras graves o palabras esdrújulas. Entonces, si estamos hablando de palabras agudas como tal, encontramos que estas tienen su sílaba tónica o su acento ortográfico en la última sílaba. Entonces encontramos palabras como clasificación o llevar. Clasificación, que cumple una regla ortográfica que es terminar en consonante N o S, y aquí se le marcaría la tildación. Y en llevar, que ya no termina en consonante N o S, pero es una palabra aguda. Tiene sílaba tónica, pero también para que se le agregue tilde, debe cumplir con esta regla ortográfica que es terminar en consonante N o S. Palabras graves, en este caso que llevan su acento en la penúltima sílaba, palabras como árbol o tilde, que en algún momento son graves, ¿no? Y estas también cumplen unas reglas ortográficas para tener esa tildación. Vamos a verlos con unos ejemplos más adelante para entenderlo mejor. Y palabras esdrújulas, como también las sobreesdrújulas, que las esdrújulas llevan su sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Entonces encontramos palabras como sílaba o última. Las esdrújulas pues siempre van a llevar tilde, siempre se les va a marcar la tildación como tal. Vamos a ver esas reglas de acentuación, ¿no? En algún momento todas las palabras pues llevan un acento, pero no todas van a llevar tilde. Eso es lo que veíamos un poco en el ejemplo. Vamos a ver en qué momento sí hay unas reglas ortográficas que nos permiten encontrar en qué caso sí llevan la tilde. Entonces existen reglas para determinar en qué sílaba va el acento ortográfico o la tilde. Los 4 tipos de palabras que determinan la acentuación son las palabras graves, las palabras agudas, ¿no? Agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Entonces, en estos 4 tipos de palabras vamos a determinar la acentuación. Vamos a ver un poco de esas reglas de acentuación, ¿no? Entonces, como lo veíamos, lo vamos a encontrar en palabras agudas, llanas o graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Entonces, encontramos que las palabras agudas llevan la sílaba tónica en el último lugar y van a llevar tilde si terminan en consonante N o S o siempre que terminen en vocal. Entonces lo vemos en ejemplos como en la palabra José o Cipres. Entonces son agudas, su acento en la última sílaba, y si terminan en consonante N o S se van a tildar o cuando terminen en vocal. Las palabras llanas o graves van a llevar la sílaba tónica en el penúltimo lugar o en la penúltima sílaba y van a llevar tilde si acaban en consonante. Siempre que acaben en consonante van a llevar tilde, excepto cuando terminan en consonante N o S. Vamos a ver ejemplos. Palabras como Rodríguez o álbum. Siempre van a llevar tilde si terminan en consonante, excepto si terminan en consonante N o S. Pero tienen que llevar la sílaba tónica en el penúltimo lugar. Entonces, Rodríguez o álbum. Las esdrújulas son las que llevan la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar. Estas van a cumplir una particularidad, es que siempre van a llevar tilde. Entonces son palabras esdrújulas, llevan la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar, pero siempre van a llevar tilde. Entonces palabras como cantábrico o pétalo. Y en este caso las sobreesdrújulas son las que llevan la sílaba tónica antes de la antepenúltima sílaba, también siempre van a llevar tildes. Y ejemplos de palabras como cuéntamelo o regálaselo. A esto va el tema de la acentuación, que siempre van a estar involucrados en lo que son palabras agudas, llanas, esdrújulas o sobreesdrújulas, y que nos van a permitir de alguna forma encontrar el acento, en qué momento se lleva una regla ortográfica como la tilde, y si son agudas, llanas, esdrújulas o sobreesdrújulas. Esto nos va a determinar directamente la acentuación. Entonces vamos a ver que a eso hace referencia el tema del acento. Vamos a hablar también un poco sobre el tema del lenguaje. Por eso pues voy a cambiar la presentación, voy a compartir alguna otra que nos lleve al tema del lenguaje.
pues importante recalcar, ¿no? Que el lenguaje va a ser esa forma de expresión, ¿no? Ese lenguaje siempre nos va a permitir, pues, comunicarnos directamente. El lenguaje nos va a permitir transmitir muchas veces un mensaje, una información, una comunicación, un sentir, y pues nos va a permitir también expresarnos. Vamos a hablar un poco sobre ese lenguaje, que tiene que ver mucho con lo que es también la lengua del habla, pero vamos a detenernos más en el tema del lenguaje para aclararlo más y para entenderlo pues de mejor manera. Entonces, si siempre hablamos del lenguaje, vamos a encontrar que el lenguaje es esa facultad que nos permite aprender, en este caso. Esto nos va a hacer una diferencia más adelante en lo que es el lenguaje, ¿no? Nos permite aprender una o más lenguas. Sus características, pues que vemos directamente en lo que es el lenguaje, es que es multiforme, es irregular, en alguna forma cumple unos parámetros y también es imposible de clasificar en categorías. Da lugar también a lo que son fenómenos físicos, psíquicos y fisiológicos. Entonces, si hablamos del lenguaje, siempre vamos a ver que es algo complejo, ¿no? Pero como complejo es una importante facultad que tenemos los seres humanos para aprenderlo, para poderlo hablar. Por eso tiene mucho que ver con lo que es también la lengua y con lo que es el habla, ¿no? Porque si nos remitimos a la lengua, pues es el sistema general de signos. Estos signos organizados cuya función principal pues es la comunicación. Si hablamos de lenguaje, también tenemos que hablar de lengua, ¿no? Tenemos que de alguna forma estar inmersos también con ese sistema general de signos, ¿no? Tenemos que, para hablar de lenguaje, tenemos que tener una lengua. Y también para hablar de lenguaje tenemos que tener un habla, que en este caso, pues el habla es el uso del sistema. Este hace referencia a la forma particular en que cada persona se comunica, ¿no? Ese habla va a tener específicamente en esa particularidad que le da a cada persona. También esa habla es lo que le permite la evolución a la lengua, ¿no? Entonces encontramos que un ejemplo de lo que es el habla, pues va a ser de pronto, si lo vemos en lo que son en los regionalismos, la forma en que ellos usan ese sistema de expresión, ¿no? Entonces, si nos vamos pues a lo que es la costa, pues ellos tienen una forma de habla específica, ¿no? Hablan de una forma diferente, ¿no? Usan una forma de habla diferente. Si nos vamos de pronto al Pacífico colombiano, vamos a tener otra forma de habla específica, ¿no? Y si nos vamos de pronto a la parte de lo que es Medellín y demás, también tienen un uso del habla específico, ¿no? Ahí es donde vemos este tipo de características y donde el lenguaje siempre se va a enriquecer, ¿no? Al aprender una o más lenguas y al cumplir con unas características de esa lengua, ¿no? El poder, digamos que transmitir ese tipo de mensaje o de comunicación nos va a permitir entenderlo mejor. Entonces, pues como vemos en este tema del lenguaje, siempre va a estar inmerso directamente con el ser humano, va a estar inmerso en lo que es la persona también y en cómo pues podemos comunicarnos y expresarnos pues para poder comunicar algo, ¿no? Entonces, importante también como en la parte del lenguaje, que a través del lenguaje podemos expresarlo también de muchas formas, ¿no? Puede que también haya un lenguaje escrito, pero también hay un lenguaje muchas veces específico para expresarnos. Entonces, si volvemos un poco acá a la diapositiva, donde hablábamos que el lenguaje es multiforme e irregular, que muchas veces es imposible clasificar en categorías y que da lugar a fenómenos físicos, psíquicos y fisiológicos. Encontramos que el lenguaje también se permite transmitir a través de muchas formas, ¿no? Entonces el lenguaje corporal, que también es una forma de comunicación, muchas veces también través de esa forma específica de comunicación, yo expreso y comunico algo, ¿no? A través de mi lenguaje corporal, ¿no? Ese que no es tan verbal. Entonces aquí ya uso más lo psíquico, ¿no? Para expresar ese tipo de lenguaje. Entonces yo puedo estar enojado y de esa forma transmitir a través de mis acciones eso, el enojo. Esa es una forma de lenguaje, ¿no? También en el mismo lenguaje escrito, si estoy escribiendo, también estoy transmitiendo un mensaje, ¿no? Es multiforme por esa forma en que se transmiten a través del lenguaje siempre se van a transmitir muchas formas, muchas cosas a través de ese tipo de lenguaje, ¿no? Entonces es importante tenerlo claro, importante ver que es algo que muchas veces
de expresar en algún momento, ¿no? Es de tal vez de entender en algún momento, ¿no? Porque es multiforme, es irregular, imposible de clasificar, ¿no? Siempre vamos a estar inmersos en esa forma del lenguaje. Siempre vamos a buscar a través del lenguaje de comunicarnos, de transmitir, de poder entablar una conversación en ese mismo lenguaje, ¿no? Y ver que pues es tan grande esa misma tipología del lenguaje que utiliza muchas formas. Pues esa es la parte importante de este tema, ¿no? Entonces, si vamos un poquito más a lo que estábamos hablando, el acento y el lenguaje siempre se van a comunicar y van a tener pues unas particularidades, ¿no? Si hablamos de acento, vamos a identificar en qué momento mi acento sí me determina o me va a llevar a una regla ortográfica, ¿no? O me va a permitir encontrar si estoy hablando de una palabra aguda, si estoy hablando de una palabra grave, si estoy hablando de una palabra esdrújula o una sobreesdrújula. Y que también en esa forma de lenguaje o de expresión del ser humano me voy a tener que directamente comunicar con lo que es la lengua. Parte fundamental de lo que hemos hablado en esta sala es que siempre vamos a estar inmersos con lo que es la acentuación y el lenguaje, y espero pues que a través de este tiempo y de lo que hemos hablado en este espacio lo hayamos podido aclarar un poco más, y que también pues de alguna forma si lo aplicamos podamos entender que el acento me va a determinar el tipo de palabra a la que estoy dispuesto a hablar o a la que estoy utilizando en algún momento, que el acento mismo me va a marcar qué tipo de palabra es y si lleva o no el acento ortográfico, que es la tilde, ¿no? Y que aquí que a través del lenguaje pues me puedo comunicar y que de alguna forma también puedo transmitir un mensaje, pero también trascender, porque al ser el lenguaje cumplir esas características de ser multiforme, de ser de alguna forma irregular, imposible de clasificar, es algo fundamental para el tema del lenguaje. Entonces espero pues lo hayamos podido aclarar mucho más y que en otra ocasión pues me puedan volver a acompañar. Por acá estaba escribiendo en el chat para que las personas que de alguna forma no se alcanzaron a conectar pues tengan claro en la sala qué tema trabajamos, y para que también pues en la grabación nos haya quedado más claro. Al inicio pues tuve bastante inconveniente con el tema de la señal, pero ya se fue mejorando y por eso pues decidí pues trabajarlo para que quedara grabado y para que no se perdiera el espacio de la sala ni el tema quedara pues volando. Agradecerles mucho por la atención y espero pues encontrarnos en otra ocasión.